capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te damos gracias, Señor, justamente por este pasaje, Señor, esta enseñanza que tú nos has dejado sobre tu venida, que nos das consuelo y esperanza a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias nuevamente por la obra que tú hiciste en la cruz, por cada uno de nosotros, dándonos vida, Señor, y esperanza, Señor, de estar nuevamente contigo en un momento, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Realmente el tema de hoy es bien claro, la venida del Señor. Se llama el arrebatamiento, un evento próximo, el próximo evento que en la historia de la cristiandad que vamos a vivir todos, de una u otra manera, vamos a participar. Realmente se han escrito muchos libros sobre el arrebatamiento, sobre el evento futuro y especialmente sobre el arrebatamiento. Y películas. Y hay personas que, leen esos libros o leen películas para llenar su curiosidad, seguramente, sobre cómo puede desarrollarse estos eventos futuros. Hay personas que dicen, no, yo quiero vivir la vida del día a día y esto quedará para un día en el futuro, quedará para los teólogos, dicen. Realmente Pablo aborda el tema acá no con el fin de llenar conocimiento teórico o curiosidades superficiales que los tesalonicenses podían tener sobre eventos futuros. Todo lo contrario, Pablo toca el tema para darle consuelo. Ese es el propósito. ¿Por qué para darle consuelo? ¿Por qué para animarlos? Porque ellos estaban tristes. Estaban tristes, esto es lo que sabemos. Fíjense, si uno hace un estudio inductivo de este pasaje, la palabra durmieron aparece varias veces. O sea, se está refiriendo a los que habían muerto. Ellos estaban sufriendo una persecución fuerte en Tesalónica. Era una iglesia nueva, ustedes saben, ya lo hemos dicho. Pablo estuvo muy poquito tiempo ahí pudiendo predicar el Evangelio y tuvo que huir por la fuerte persecución que existía. Y ellos se quedaron sin pastor. Y había algunos que habían tomado la posta ahí en Tesalónica, pero realmente no tenían un pastor formal ahí en Tesalónica. Pablo y todos sus colaboradores, como dije, habían tenido que huir fueron perseguidos. Y ellos continuaron sufriendo esa persecución. Esto generó una profunda angustia, especialmente por los que habían muerto. ¿Qué pasaba? Seguramente Pablo, cuando estuvo allí, les tuvo que haber enseñado algo sobre estos eventos futuros. Pero tal vez por una iglesia, si bien era un ejemplo, porque Pablo en el capítulo 1 de esta carta los elogia por su fe, por su amor, por su perseverancia, por cómo predicaban el Evangelio. No obstante, eso era una iglesia nueva. Sumado a eso, había
personas infiltradas, los falsos maestros que estaban ahí infiltrados en Tesalónica, tratando de confundir a esta joven iglesia. En la segunda carta, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Sin duda ahí estaba gente aprovechando la situación fea que estaban atravesando los tesalonicenses, de que estaban perdiendo hermanos. Era una situación de luto, profunda tristeza. Muchos hermanos, por ser cristianos, estaban siendo perseguidos, muertos. Bueno, el libro de Hechos nos registra de la fuerte persecución y que muchos habían muerto. Y Pablo le dice entonces, con este propósito pastoral, un propósito pastoral para darle consuelo a los tesalonicenses, para animar a los tesalonicenses. Y después dice, termina el versículo 18, para que también se pastoreen uno a otros con esta enseñanza, con este propósito a abordar este tema, que también tiene que ser el mismo finalidad nuestra. Con este propósito, los cristianos debemos aprender estos temas para animarnos, no porque hay gente que está sufriendo persecución y muriendo por ser creyentes, sino porque debemos consolarnos en que el Señor viene y nos va a sacar de este mundo perverso. El Señor viene. Cada mañana, a veces, yo espero, ¿no? Creo que todos esperamos la venida del Señor y ser participante de esa generación. Alguna generación va a tener el privilegio de ser arrebatado y no va a experimentar la muerte física. Pero a mí me encantaría que sea la nuestra y ser participantes de esto. Versículo 13. Tampoco queremos, cambiando de tema, Pablo, acuérdense, hasta ahí venía abordando el amor fraternal, otros temas, y ahí aborda este tema. Le habrían consultado también sobre este tema de la venida del Señor. Y aquí cambia el tema. De una forma pastoral y cariñosa, le dice hermanos, versículo 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra griega traducida acá se traduce duermen, a veces se usa en sentido como lo conocemos, ¿no? En la Biblia, directamente dormir, ¿no? A veces en algunos pasajes se lo usa literalmente en el sentido de estar durmiendo, pero acá, como en otras partes de las Escrituras, se habla de la muerte física, dormir como la muerte física. Mateo 27, 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí está hablando también muerte física. Juan 11, 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarte, y estaba muerto. Le dice, estaba dormido. Y puesto de rodillas, en otro pasaje, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dijo Jesús. Y habiendo dicho esto, durmió. Y aquí en este pasaje nuevamente está hablando de este sentido, dormir como muerte física. Es importante también entender que cuando hablamos de muerte física, está hablando del cuerpo, no del alma. Nosotros cuando dejamos de existir, dejamos este mundo, nuestro cuerpo pasa a dormir, como dice aquí en este pasaje, o muere el cuerpo. Nuestra alma no, va con Cristo. 2 Corintios, varios pasajes se refieren a esta, podemos decir, separación del cuerpo y el alma, y el cuerpo se descompone, el alma va con Dios. 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo
y presente del Señor. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Jesús le prometió al ladrón en la cruz, el cual se arrepintió. Les dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Su alma iba a estar con él, no su cuerpo. Las almas de Moisés y Elías no estaban dormidas, pues aparecieron en la transfiguración, pero su cuerpo había muerto. Luego dice, no ignoréis estas cosas. No debemos ignorar sobre las personas que han muerto, que muchos conocidos nuestros también, amigos, familiares, personas que han venido de la iglesia, han muerto. No debemos ignorar lo que les va a pasar. Como los que no tienen esperanza, como los inconversos, sería. A eso se está refiriendo Pablo. Como el mundo en general, no tiene esperanza. Efesios 2:12 les dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y hay para esto un final terrible. Todos lo sabemos, que hemos estudiado. Los que están sin Cristo tienen un final terrible. Es aterrador el final, desesperanzador. Los creyentes tenemos otro final, que es estar con Cristo. Entonces Pablo nuevamente decimos, buscaba animarlos, consolarlos, y lo hace ahora desde el versículo 14 hasta el final, 18. En 4 partes. Relata cuáles son los pilares de esta venida del Señor, quiénes son los participantes de la venida del Señor, el plan del arrebatamiento, y luego, por último, podemos decir cuál es el beneficio del arrebatamiento, la ganancia del arrebatamiento. ¿Cuáles son los pilares? Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice las Escrituras, así también traerá Dios con Cristo Jesús. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Fíjense en la palabra, cómo se reitera la palabra durmieron, refiriéndose a los que murieron ya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El tema del arrebatamiento tiene realmente una base bíblica y sólida, que es la muerte de Cristo, su resurrección y la revelación de Dios. Su muerte. Arranca, dice, porque si creemos en Jesús, porque si creemos, es una condición. Es como decir, o equivale a decir, puesto que creemos en Cristo Jesús, o en base a que creemos en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que creemos que Cristo murió? Satisfaciendo de esta manera la exigencia de justicia y santidad de Dios, satisfaciendo la ira de Dios que había contra cada uno de nosotros. Todos nosotros, Pablo lo explica varias veces, en varias oportunidades, usa términos judiciales para que podamos entender. Si uno comete un delito, un homicidio, y infringe de esta manera la ley, nuestro Código Penal, tiene que pagar una pena. Por eso, todos sabemos, personalmente tenemos que ir a la justicia a responder por ese delito. Acá en este caso, lo explica muy parecido Pablo, infringimos todo el mundo, porque dice, por cuantos todos pecaron, todo el mundo cometió, lo sepa, consciente, inconscientemente, pero la verdad que todos hemos cometido la infracción de la ley santa, moral de Dios. Todos. Su ley. Y Dios es justo y exige justicia por esa infracción a su ley, y alguien debe pagar. La verdad, y cuando yo aprendí el Evangelio, comprendí que debo morir porque yo violé sistemáticamente la ley de Dios.
No sé si todos pero la gran mayoría. No se pone a pensar y yo no amé a Dios en todos los días de mi vida. Yo no lo amé con todas mis fuerzas, no. Todo lo contrario, viví como a Dios aborrece. Y aún hoy que amo a Dios, que leo la Biblia, que vengo a una iglesia donde se predica la Escritura, me cuesta también. Me cuesta, antes peor. ¿Cómo cuesta el ser humano? Porque somos pecadores por nuestra naturaleza. Y uno debe ser consciente que debe pagar. Pero sin embargo, alguien pagó por en nuestro lugar. Alguien lo hizo. Y ese fue Cristo. Él satisfizo esa ira de Dios que había con nosotros. Nosotros no la merecemos sufrir la ira de Dios. Sin embargo, Él en esa cruz estaba muriendo en nuestro lugar. Dice 1 Pedro 2:24, dice, Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Él cuando murió estaba muriendo por nuestros pecados. Ese es el significado de la muerte. Luego dice, y resucitó. Esto es lo que creemos. Él murió por nuestros pecados, porque nosotros deberíamos haber estado ahí. Nosotros debemos haber tenido que sufrir la ira de Dios y ir al infierno. Lo merecemos. Pero sin embargo, Él, en nuestro lugar, Dios mismo, vivió como humano y no cometió un pecado y estuvo ahí, en ese lugar, por nosotros. Y resucitó. De esta manera, Dios aceptó ese sacrificio hecho por Cristo. Romanos 4:24 dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección prueba que venció al pecado y a la muerte y lo hizo a Cristo fuente de nuestra vida. Fuente de todos los cristianos. Todos podemos ser beneficiados de la vida eterna gracias a su muerte y su resurrección. Luego continúa diciendo, así también enlazando la resurrección de Cristo con la resurrección de todos los creyentes, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Traerá Dios con Jesús. Lo sigue explicando el apóstol Pablo. Lo que estaba explicando Pablo acá, en ese momento, en algún momento, en este venida del Señor, va a venir Dios con todas las personas que murieron, con las almas de las personas que murieron en Cristo. Y ahí pueden haber muchas personas que hemos conocido. Como también van a venir creyentes que conocimos a través de las Escrituras, seguramente. Con seguridad va a venir el apóstol Pablo, Pedro y bueno, todos estos miembros de la iglesia de Tesalónica y algunos miembros de esta iglesia también y de otras que conocemos van a venir ahí. Sus almas, no sus cuerpos, sus almas van a venir. Le está explicando Pablo esto. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Esta frase tiene el tono autoritativo de un escritor inspirado que revela lo que Dios le ha mostrado. De modo que el arrebatamiento se apoya en el fundamento sólido de la muerte, resurrección y revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cabe aclarar cuando hablamos de este tema, de este evento futuro del arrebatamiento, Pablo cuando empieza hablando en 1 Corintios 15, versículos 50 y 51, dice, y les digo un misterio. Es algo que hasta el momento de la iglesia no estaba revelado claramente. Y ahí lo da a conocer. Era un conocimiento que estaba bajo los planes de Dios, pero no se había dado a conocer. Por eso no hay
los pasajes centrales son esta, y Corintios. Después tenemos algunos en Filipenses, pasajes, pero los centrales son estos, no hay mucho, porque era un misterio. Segundo, parte que explica primero entonces los pilares, los que creemos en la muerte, resurrección de Cristo. Participantes, ¿quiénes participan del Evangelio, del arrebatamiento? ¿Quiénes participan de esta venida del Señor? ¿Quiénes son? Todos los creyentes. Nosotros los que estamos vivos, dice Pablo, y los que murieron. Todos. Dice el versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dos grupos de creyentes, dos grupos de cristianos, los que durmieron y los que estaban vivos. Todos los creyentes, muertos en Cristo entonces, conjuntamente los que en el momento que se produzca estén vivos van a participar. Es interesante que Pablo dice nosotros, lo cual nos indica que Pablo tenía la fe y la esperanza en ese momento que escribió esta carta, que este acontecimiento se iba a producir mientras que él esté vivo. Es cierto que nadie sabía en ese momento, y ahora Dios nunca lo reveló, cuándo se iba a producir. Dice Mateo 24:36, acerca del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Bueno, lo dijo Jesús. Y Pablo aceptó esta realidad. Dice en Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Velad pues, dijo nuestro Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pablo bien sabía que nadie sabía el día y la hora. Él mantenía esta esperanza de que él iba a participar en este acontecimiento. No lo vemos solamente en este pasaje, lo vemos en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo en que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos, dice Pablo. La salvación en este caso se está recibiendo a la resurrección del cuerpo que ocurrirá cuando Cristo regrese. Luego, el versículo 12, ahí en Romanos, la noche, o sea, el pecado, está avanzada y se acerca el día, es decir, Cristo, desechando pues la obra de las tinieblas, el pecado, y visitándonos las armas de la luz. Pablo sabía que la hora mesiánica entre la venida y la segunda estaba próxima. Él pensaba que iba a participar de este evento futuro. De nuevo, en la carta de los Corintios que hoy le hemos leído, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él se incluye en plural, todos seremos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, pues se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, Él se incluye, seremos transformados. Cuando termina la carta, 1 Corintios dice, el Señor viene. ¿Vemos? La esperanza. Él creía. Tenía la esperanza de que iba a pertenecer a la generación en la cual iba a venir el Señor. Pero al final de sus días ya se dio cuenta que esto no iba a ocurrir. Le escribió a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, 2 Timoteo 4:6. Al final Pablo se dio cuenta que este acontecimiento iba a suceder un poco más adelante.
Pablo conocía las dos posibilidades, pero cuando escribió esta carta, entonces, él pensaba que iba a estar vivo cuando el Señor venga. Espiritualmente vivo, físicamente vivo. Las dos posibilidades. No obstante eso, tranquilizó a los tesalonicenses con estas palabras. El Señor, cuando venga, va a traer las almas de las personas que murieron y va a resucitar a las personas que físicamente ya no están. El plan, el centro, podemos decir, de este pasaje, es el plan del arrebatamiento. Vimos cuáles son los pilares, quiénes van a participar. Dice el versículo 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así también estaremos siempre con el Señor. Entonces, luego de haberlos tranquilizado, empieza a desarrollar cuál es el plan. Y dice el Señor mismo, Dios mismo, no un mensajero, no un ángel, no un arcángel. El Señor mismo, Él en persona, va a descender de los cielos, porque así dice, el Señor mismo va a descender del cielo, el lugar donde se encuentra desde la ascensión, Hechos 1. Al comenzar este epístola, Pablo elogia a los tesalonicenses porque estaban esperando de los cielos a sus hijos, a su Hijo, a Cristo. Esteban exclamó y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Allí está, en los cielos. El escritor de Hebreo dijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Y de allí va a venir, de los cielos, el Señor. Va a venir con voz de mando. Así dice este pasaje. Lo hará con voz de mando. El término griego usado, que se traduce mando, tiene una voz militar. Tal como el comandante llama a sus tropas a formar filas. Algunos dicen que el tono de mando es similar al decir cuando Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera, Juan 14:3. Tiene con esa autoridad. Indudablemente esta voz no es escuchada por todo el mundo, sino por los creyentes. Los muertos, los cuerpos, de alguna manera van a escuchar esta voz y nosotros. Esperemos que estemos vivos y participemos en ese acontecimiento. Es con voz de mando, con voz militar, de orden, con voz de arcángel, dice. Los comentaristas dicen que no hay un artículo definido en el texto griego, literalmente dice un arcángel. En Judas 9 habla solamente del arcángel Miguel. Después en la Escritura no hablan de otros arcángeles. Sabemos que existe Miguel. La tradición judía dicen que hay 7 arcángeles. Realmente la Biblia no dice cuántos hay, no dice que solamente existe Miguel, de modo que puede haber otros. Y al no decir este pasaje, va a hacer referencia específica a qué arcángeles se refiere, realmente no sabemos. Lo cierto, sabemos que va a haber una voz de un arcángel que va a acompañar ahí a la voz de nuestro Señor, la voz de arcángel. Y se le va a añadir, dice, un sonido de la trompeta de Dios. 1 Corintios 15:52, hoy lo leímos, dice, porque se tocará trompeta.
Las trompetas realmente en las escrituras se han usado con diversos propósitos, tales como las fiestas de Israel, en las celebraciones, en las convocatorias, para sonar en tiempos de alarma, en tiempos de guerra, para congregar a una multitud. Pero aquí tiene un doble propósito, para llamar a su iglesia y unir a su iglesia, y con el fin de dar una señal de su liberación. Esta trompeta no tiene, aclaremos, ninguna relación con la del juicio, la trompeta del juicio de ahí en el Apocalipsis de versículo 8 al 11. Se va a tocar trompeta. Bueno, todo esto va a suceder en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice Corintios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si sucede hoy, todos los creyentes que murieron hasta el día de hoy, sus cuerpos van a resucitar primero. De modo que no están en desventaja nuestra, todo lo contrario, están en una desventaja en el sentido de que van a resucitar primero. Cristo viene con los creyentes muertos, con sus almas glorificadas, y ahí sus cuerpos resucitan, se van a transformar, todos seremos transformados, dice Filipenses, y se van a unir a sus almas. Sus cuerpos resucitan, serán transformados, glorificados, y se van a unir a esa alma glorificada. Y allí podemos decir, se va para hacerlo a la imagen de Cristo, porque lo van a ver a Cristo tal como Él es. Dice 1 Juan 3:2. Sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Él es. De modo que todos nosotros, todas las personas que han muerto, nosotros también, pero todas las personas que han muerto, sus cuerpos van a ser resucitados, glorificados, se va a unir a esa alma ya glorificada desde antes, para ser semejante a Cristo, y lo van a poder ver tal cual es. Después nosotros, dice, los que estamos vivos, los que ya hemos quedado, serán arrebatados juntamente con los santos muertos en las nubes, dice el Señor, en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Supongamos que viene hoy lo que está explicando hoy en este momento. Pablo tenía la esperanza que sucediera mientras que él aún estaba vivo, pero si sucediera este evento, el día de hoy, todos los creyentes son arrebatados. Cuerpo y alma, todos juntos, porque estamos vivos. Cuerpo y alma, y somos transformados, porque es necesario que esto corruptible se transforma en incorruptible. Seremos glorificados en ese momento, porque vamos a verlo a Cristo tal cual es. Y para verlo a Cristo tal cual es, así no podemos presentarnos. Todo nuestro cuerpo va a ser transformado. El arrebatamiento es un acto violento, irresistible y fuerte. En las Escrituras usa esta palabra de arrebatamiento en varias oportunidades. La palabra que se traduce aquí como arrebatamiento, para darnos una idea, la usa en Juan 12:10. Se describe a un lobo robando ovejas. En Juan 10, 28, versículos 28 y 29, en otro sentido, la imposibilidad de arrebatar a un creyente de las manos de Cristo y de Dios. En Hechos 8:39 se refiere a Felipe, que fue arrebatado. ¿Ustedes se acuerdan? Felipe, que le predicó el Evangelio en Hechos 8 a un eunuco, un etíope eunuco. Le predicaba el Evangelio y le explica que, bueno, después de creer se podía bautizar. Y después que le explica todo, fue arrebatado. También Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 2 Corintios 12, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando sean arrebatados,
todos nuestros cuerpos serán transformados, dice Filipenses 3:21. Y como dije, dice 1 Corintios 15:52, todo esto en un instante, todo esto en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nos van a rescatar, Cristo nos va a rescatar de esta manera, del alcance de Satanás, de la carne caída, de un sistema mundano, maligno con el cual estamos, y de la ira de Dios que va a venir. Porque después, inmediatamente de esto, del arrebatamiento, viene unos años terribles de oscuridad, del dominio del diablo. 7 años terroríficos que ninguno de nosotros, que a nadie le gustaría estar. Que a nadie. Este hecho, pensemos, este acontecimiento futuro, no tiene nada que ver con el juicio de Dios, no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo que se va a producir en eventos futuros posteriores. Esto se llama el arrebatamiento, que no es en realidad la segunda venida, porque Él viene hasta el nivel de las nubes, dice, y se lleva a su iglesia. No da, yo a veces pensaba cuando estaba viendo estos pasajes, hay muchas posturas respecto al arrebatamiento y no da para un sermón, porque la idea es, para que sea un sermón, no podemos empezar acá a mostrar todas las posiciones que existen sobre los eventos futuros. Pero sí nosotros creemos en la iglesia que el próximo evento, como lo dice acá, es el arrebatamiento. Después del arrebatamiento viene la tribulación y ahí después viene la segunda venida de Cristo. Es lo que leemos acá, ustedes deben confiar. Y el que quiere interiorizarse, bueno, hay muchos libros sobre el tema, o si toman una clase en IDEAR sobre teología y ahí van a poder aprender sobre estos temas. Pero no me parece que aburrirlo sería. Estaríamos acá bastante tiempo. Pero sí sepan que muchos autores, incluso, que a uno a veces ha leído porque son una bendición en muchas cosas, pero cuando ven los eventos futuros, a veces se han prestado a confusión. Muchos autores que a veces leemos porque ustedes saben que hay muchos que por su forma de ver las cosas, sus formas de pensar, se les dicen calvinistas. Y a veces los leemos porque han sido una bendición en cuanto a la soberanía de Dios, los atributos de Dios, todas las doctrinas de la salvación. Son realmente una bendición, aún Juan Calvino. Son hombres brillantes para leer y estudiar. Pero cuando hablamos de eventos futuros, creo que se confunden un poco y nosotros sobre del milenio y demás. Nosotros pensamos que los eventos futuros, el próximo evento futuro, claramente acá lo está diciendo, lo está mostrando, que es este arrebatamiento que se va a producir y que esperemos que nosotros seamos participantes. En el arrebatamiento, entonces, vivos juntamente con los creyentes resucitados, y allí, de esta manera, Cristo va a reunir a toda su iglesia para recibir, dice, a la iglesia en las nubes. En las nubes. Que no es indudablemente para regresar a la tierra, porque si no, el recibimiento se produciría aquí mismo, en la tierra. Se produce en las nubes porque Cristo vuelve, se lleva a su iglesia y deja sin la presencia del Espíritu Santo a este sistema mundano. Por eso en una parte de las Escrituras dice que el demonio hay algo que lo impide en este momento. Y en ese momento ya no va a haber nada que lo impida, porque está la iglesia. La iglesia está impidiendo de alguna manera que el diablo tenga las manos libres para hacer sus cosas. Está el Espíritu Santo. A partir de aquí ya desaparece toda presencia del Espíritu Santo. Ya no va a estar mal la iglesia.
Y aquí el diablo va a quedar solito en este mundo, con los que quedan, con los incrédulos, con la sociedad mundana, con toda... Ustedes saben, nadie escucha a Dios. Al verdadero Dios, nadie. Sí, todos van detrás de, a veces, de algunos, de estampitas, de lo que sea. Pero el verdadero Dios, nadie. Muy pocos. Muy pocos. Cuando uno ahora pasa de la Biblia, empieza a hablar de la Biblia, nadie los escucha. Nadie nos escucha. Es la verdad. Pero en ese momento, ya ni siquiera nada. Porque ya no va a haber... todo lo contrario, va a empezar a existir una persecución. Entonces se lleva a su iglesia al lugar donde estaba el Señor, a los cielos. Es interesante que siempre cuando hay apariciones divinas, siempre se relaciona con las nubes. Cuando Dios apareció en el monte Sinaí por 6 días, unas nubes cubrió el monte. Las nubes notaban la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo, en la transfiguración de Cristo. La ascensión de Cristo fue alzado al nivel de las nubes. Y a partir de ese momento estaremos siempre en la presencia del Señor. Todos nosotros. Versículo 18. Bueno, eso es el plan del Señor. ¿Cómo viene? Lo explica acá claramente. Entonces, en un momento todos seremos arrebatados. El beneficio de esto. ¿Qué ganancia tienen? Y aquí claramente está marcando Pablo. ¿Por qué escribe todo esto? ¿Por qué los consuela? Alentad los unos con estas palabras. Por eso lo escribe. Para alentarlos, animarlos. Porque ellos veían que se morían y les producía una enorme confusión. Se están muriendo. ¿Qué está pasando? Y encima ahí los falsos maestros le estaban confundiendo, le estaban taladrando la cabeza, vaya a saber con qué cosas. Le estaban diciendo. Era una iglesia joven encima, nuevita. Estaban confundidos. Vas a saber lo que habrá pasado por la cabeza. Por ahí Pablo les enseñó y tal vez pensaban, ¿nos habremos perdido el arrebatamiento? Tal vez. En sus mentes, vaya a saber. Y aquí ya estamos un poco... Sabemos que lo estabas confundiendo, todos sus hermanos muertos, pero tal vez estaban pensando, ¿habremos perdido y ya estaremos en la tribulación? Vaya a saber, en las mentes de estos creyentes que estaban ahí. Entonces Pablo, pastoral, porque un gran pastor, con amor, los consoló con estas palabras. No para esas curiosidades que muchas veces se escuchan en la iglesia, cómo será, los eventos y las trompetas, y los hizo claramente con un sentido pastoral. Animarlos y darlos y consolarlos. Y este debe ser el mismo sentido de nosotros. Dice, por tanto, por todo lo que dije, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que bueno, podemos ver, y sí, si alguno muestra interés, podemos leer, podemos ver películas, pero pensemos, como implicancia práctica para nosotros. Yo pensaba, ¿no? Porque a veces uno lee estas cosas y dice, ¿qué tiene que ver conmigo? Y sí, mucho, y mucho. Porque yo no quiero pasar, sinceramente les digo, y en esto nadie quiere pasar por la muerte. La verdad es que nadie de acá, cuando alguien muere, uno se pone triste, pero sabemos que este evento futuro se va a producir y va a participar esa persona que ha muerto también en el arrebatamiento, porque su alma ya está con Cristo y su cuerpo va a estar con Cristo en el día que se va a producir en un momento futuro, en el arrebatamiento. Va a estar. Confiamos en eso porque así lo enseña claramente las Escrituras. Pero ahora
yo sinceramente, a mí no me gusta pasar. Por más fe que tenga, por más que sepa que voy a ir con Cristo, yo sé que si no se produce, yo voy a pasar por la muerte física. No espiritual, mi alma va a estar con Dios, pero voy a tener que pasar por un momento y es desgarrador. Para todos nosotros, es desgarrador. Yo vivo con la esperanza. Vivo y oro. Pienso que este momento se va a producir en la generación que yo vivo. Me encantaría que esto suceda. Participar. Y para mí esto, no sé ustedes, pero pensar que Dios viene pronto. Cada mañana que nos levantamos puede ser ese el gran día. El Señor viene. Mira, mientras que estudiaba este pasaje, pensemos que las Escrituras hay profecías de 7 años de gobierno demoníaco donde va a haber un gobierno mundial, todo así lo indica la Escritura, donde todo el mundo va a ser perseguido, todo aquel que no tenga la marca del diablo, el 666, lo explica Apocalipsis, son 6 años de ira, terribles para los que estén ahí, en ese momento. En ese momento parecía ser una utopía, cómo una persona de un lugar va a controlar toda la sociedad del mundo. Y los que no tengan una marca no van a poder comprar, parecía una ilusión. Ya no. Ya vamos hacia un mundo globalizado y cada vez más. Yo cuando era chico no existía internet. No existía código de barra, no existía nada. Hoy existe todo. Y en poco tiempo tal vez todos tengamos un chip, una clave. Bueno, ya tenemos clave. Y vamos hacia eso. A un mundo cada vez más globalizado y cada vez más fácil y controlar desde un lugar todo el universo. Pero aparte, la sociedad está cada vez más depravada. Si sacamos la iglesia, entra en una decadencia cada vez peor. Temas como el aborto era impensado. Mujeres expulsando a sus hijos de sus vientres. Impensado hace unos años atrás. Hoy ya es un debate y estoy seguro que ya es un tema universal porque el mundo marcha a eso. Va a terminar saliendo. Ideología de género. Nos enseña ya el programa del Ministerio de Educación, que no se ha implementado con fuerza aún, tarde o temprano lo va a hacer. Lo va a hacer. Que le enseñan a los niños que el sexo es una elección y no es una creación de Dios. Como algo que marca la naturaleza. Hombre y mujer. Uno dice hombre y mujer. Bueno, ya hasta el lenguaje quieren cambiar. Y lo van a hacer. ¿Qué sociedad nos espera? ¿Qué sociedad? Hacia eso vamos. Lamentablemente, hacia eso vamos. Dios espero que nos rescate pronto de este mundo y uno por lo que ve, sí, parece ser que va a ser pronto. Todo marca, la sociedad es cada vez más depravada, cada vez está todo más universalizado y solamente que Dios arrebate su iglesia y el Espíritu Santo ya deje de tener influencia en este mundo para que un Señor de no sé de dónde venga como el Salvador del mundo y se convierta en la peor pesadilla para la sociedad, pues la va a perseguir y va a haber 3 años y medio de aparentemente paz, luego cuando se revele va a ser terrible. También pensaba, porque alguien dice, puede estar escuchando y dice, bueno, qué tonto parece, si se lleva a un montón de personas, la gente se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Porque ya uno ve televisión y se da cuenta que le van a echar las culpas, muy probable, a los extraterrestres. Porque ya hay gente que relata de los arrebatos que hay de extraterrestres, que se llevan las personas y que al tiempo aparecen. Y eso va a ser la excusa. O si no va esa, por ahí cerca va a andar.
Va a ser muy por ahí. Y no va a haber nadie que va a... porque estos mensajes del arrebatamiento solamente en el círculo cristiano y después no la sabe más nadie. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este mensaje, Señor, que muchas veces se estudia solamente para saciar curiosidades, se estudia en las universidades, en los institutos, pero debemos tener un sentido pastoral, Señor, porque Pablo sí lo usó para darle consuelo a su iglesia y así debemos hacerlo nosotros. Pensar que el arrebatamiento puede ser pronto, que Dios nos lleve pronto, Señor. Que venga por su iglesia y nos saque de esta sociedad que cada vez va a ser más difícil vivir, Señor. Cada vez más difícil. A veces pensamos, Señor, que el mundo que se avecina de nuestros hijos y nuestros nietos va a ser cada vez más depravada y más inmoral, Señor. Por eso nos encantaría ser participantes de ese arrebato, Señor, estando vivos, estamos presentes, Señor. Física y espiritualmente, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén. Pensaba mientras que el colegio. Mañana, entre unos años, tal vez no. Porque si sigue esta tendencia de educación sexual integral y cada vez más con un tono más agresivo, por ahí los cristianos no sé cómo vamos a hacer para educar a nuestros hijos, porque va a ser terrible.